Estamos hablando en este mes de algo muy interesante. El tema general, ustedes saben que es el retorno de Jesús. El retorno de Jesús, y esto es el tema general que estamos tratando en este tiempo. Pero ese retorno de Jesús lo estamos seccionando o dividiendo en 4 diferentes semanas. La primera semana, que es esta semana, estamos hablando de las profecías del Antiguo Testamento. Son profecías del Antiguo Testamento que señalan a Jesucristo como el Hijo de Dios y que vendría al mundo a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y estamos hablando ahí de la batalla épica que se libra en todos los tiempos por la salvación del alma, por el alma de los hombres que viven en la tierra. Es una batalla por el hombre. El hombre es el precio en esta batalla que se libra entre las fuerzas de los cielos, el reino de los cielos, Dios y su intención de salvarnos y que seamos nosotros su corona, la corona de la creación eternamente con él y Satanás que procura destruir la vida del hombre que de cierta manera ocupamos el lugar que él debió haber ocupado, pero su pecado hizo que fuera echado, que fuera destronado del cielo y ahora él procura destruir la creación de Dios en la tierra y a nosotros. Entonces, la primera semana hablamos de las profecías del Antiguo Testamento, eso vamos a hablar hoy. La segunda semana estaremos hablando de las señales de los tiempos, porque se habló proféticamente de señales que nos asegurarían que estamos en el tiempo correcto, en el tiempo del fin, y que nos guían. Las señales son como un letrero que nos van guiando a donde queremos ir y nos dicen, vas por el camino correcto. Hay cantidad de señales, las hablaremos la segunda semana. Tercera semana estaremos hablando de los eventos del porvenir, o sea, las cosas que pasarán al final de todos los tiempos, cuál es el fin de todo esto, a dónde llegaremos, cómo será el mundo al final de todas las cosas. Eso hablaremos la tercera semana y la cuarta semana hablaremos de nosotros mismos, cómo Dios nos da a nosotros directrices para vivir apercibidamente de modo que podamos alcanzar el fin de todos los tiempos, podamos alcanzar la salvación del alma, el perdón de los pecados y alcanzar vivir en ese nuevo mundo que Dios está creando para nosotros. Bien, hablemos entonces de profecías del Antiguo Testamento, que es lo que nos ocupa en este día. Y cuando hablamos de todo eso, tenemos que pensar que las profecías comienzan desde que comienza la Biblia, la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios y Dios ha hablado siempre de las cosas que Él hará. Cuando hablamos de profecías, tenemos que pensar en las profecías que Dios hizo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, donde le promete levantar una nación escogida, que nosotros sabemos fue la nación de Israel, pero también le prometió levantar una nación universal de creyentes y que él sería el padre y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y ahí está el plan amplio de Dios con el mundo y con un pueblo llamado la Iglesia de Jesucristo, porque Abraham es el padre en cierto sentido de la fe de los creyentes y de la iglesia, porque a él se le promete que todas las familias de la tierra serían benditas en él y en su simiente. Sabemos que sus simientes no son muchos. No está hablando de un pueblo como Israel, ni está hablando de mucha gente, ahí está hablando de uno, su simiente. Y sabemos que esa simiente es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y se está hablando ahí de las profecías que Dios le da a Abraham. También hay profecías davídicas que hablan acerca de Israel y cómo Dios levantaría una nación llamada Israel para mantener, si se quiere, un vientre profético abierto que serviría para recibir al Mesías cuando llegara el tiempo, el cumplimiento de todas las cosas. Como dice Pablo cuando en Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley. La ley sabemos que era maldición para nosotros, aunque era buena, santa y justa, pero nosotros no podíamos cumplirla, así que se convertía en problema para nosotros. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo para que hoy podamos servir al Señor con libertad. Entonces, ahí hay profecías davídicas acerca de la nación de Israel, profecías del nuevo pacto. Las principales son las profecías mesiánicas, que son las que nos ocupan por lo general a nosotros. Ahora examinemos algunas de las profecías principales del Antiguo Testamento. La primera aparece en la Biblia cuando el hombre
peca, cuando el hombre peca y Dios aparece para sentenciar la serpiente, para condenar la acción de la mujer y la acción del hombre. Allí aparece la primera profecía. El hombre entregó el dominio, el reino, el control de todas las cosas que el Padre le dio, cuando el Padre creó todas las cosas que están en la tierra y en este mundo y se las dio al hombre. El hombre era amo, dueño y señor de todas esas cosas, pero el hombre las perdió cuando las entregó en manos de Satanás, en la forma de una serpiente o encarnado en una serpiente que la Biblia llama la serpiente antigua, y que en el libro de Génesis lo encontramos ya no como la serpiente antigua, sino como el gran dragón que engaña al mundo entero. Quiere decir que el hombre entregó su poder, el poder que tenía para dominar el mundo y mantenerlo limpio, santo, puro, y multiplicarse y extenderse por toda la tierra, para entregar un mundo a Dios y mantener el mundo bajo el control de Dios. El hombre lo entregó a Satanás, que ahora es el príncipe de este mundo y el Dios de este mundo, como le llamó Cristo. Pero muy importante, que el plan de Dios no estaba quedarse con las manos cruzadas. Desde el principio nada sorprende a Dios. Cuando el hombre peca y entrega el dominio de la tierra a Satanás, el diablo, a la serpiente antigua, a sus demonios, inmediatamente Dios da una palabra profética. Y en Génesis 3:15 hay una sentencia. Sentencia es una enemistad eterna entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, de Satanás. Una enemistad eterna entre ambas simientes. También sabemos que la simiente de la mujer no está hablando de muchas personas, está hablando de una sola persona. La simiente de la mujer entonces es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vendría. Bien, muy importante. Allí dice el Señor, cuando el hombre peca y aparece el Señor a sentenciar a todos los que están envueltos en este drama épico de todos los tiempos, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Hay una enemistad entre Satanás y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, entre lo que tú produces, Satanás, y lo que produce y lo que producirá la mujer, la simiente de la mujer. Y otra vez señalo, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que debía nacer de mujer, debía nacer bajo la ley, debía nacer bajo todas las condiciones de un ser humano, porque sería un ser humano que debía derrotar al diablo, porque un ser humano entregó el dominio de todas las cosas a Satanás, el primer Adán. Y ahora un poster Adán debería venir bajo las mismas condiciones y rescatar todo lo que el primer Adán entregó en manos de Satanás. La única manera que podía hacerlo era vivir una vida en esta tierra en victoria sobre el diablo, sobre los demonios, sobre la tentación y el pecado. Así que Satanás sabía que ningún hombre podía hacer eso. Así que él creía que su reino estaba asegurado para siempre. El dominio en este planeta, él pensaba que lo tenía asegurado para siempre. Lo que no contaba es que Dios sí traería un hombre en la tierra, un hombre de carne y hueso, sujeto a tentaciones, a pasiones, a todas las mismas cosas que los hombres estamos sujetos, que podría haber caído en pecado si no fuera porque Dios pondría en él un elemento que Satanás desconocía, y era que ese hombre vendría a la tierra nacido de mujer, pero sin intervención del pecado original. Porque así como el hombre pecó al principio y el pecado pasó a toda la raza humana, y cada vez que un hombre engendra a otro, el pecado va ya en el ADN del hombre a su hijo, y así toda la humanidad está en pecado. Sin embargo, en el caso de Cristo, lo que Satanás no contaba es que Cristo también sería engendrado por el Espíritu Santo de Dios en el vientre de María, y María lo daría a luz para que entrara por el canal que debía entrar, que era por el nacimiento a la tierra, pero no tendría simiente de pecado, porque el Espíritu Santo sería quien engendraría a Jesucristo en el vientre de María, para que fuera un hombre perfecto, sin pecado, y que pudiera entonces vivir una vida sin pecado, de victoria total contra el diablo, y así redimir a todos los que estábamos sujetos bajo el yugo del pecado y de la muerte. Entonces, muy importante, Dios siempre tiene un plan, y el plan de Dios es perfecto, y al final de todo esto, Dios triunfará,
porque Dios nunca ha perdido el control de este planeta. Entonces es importante entender que tú eres parte de un plan eterno de Dios para hacernos a nosotros reyes y sacerdotes y reinar con Cristo eternamente. Muy importante, la palabra era, tú lo herirás, tú, la simiente de la serpiente, te herirá en el calcañar a la serpiente de la mujer, pero la mujer le aplastará la cabeza. Eso pasó en la cruz del Calvario cuando Cristo fue crucificado y un clavo traspasó sus dos pies. Y Satanás lo hirió en el calcañar, pero Cristo lo hirió en la cabeza cuando allí en la cruz del Calvario murió sin pronunciar maldición, sin condenar a nadie, bendiciendo a los que lo crucificaron, pasando los más indecibles dolores y horrores de la muerte, y aún así entregando su espíritu limpio y puro delante de Dios, y haciéndose entonces en las manos de Dios un objeto para su resurrección y victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás y sobre todas sus huestes infernales. Así Cristo triunfó, hirió en la cabeza para siempre a Satanás y estableció un reino. Ahora, muy importante, esta batalla épica de los siglos comienza con la manifestación de la simiente de la mujer, pero para sorpresa de Satanás, esa simiente, como dije, también era un hombre, pero libre de pecado, libre de condenación original. Era Dios encarnado. En el monte de la tentación, Satanás, el diablo, aparece cuando Cristo se bautiza y es llevado por el Espíritu al monte de la tentación y se revela por primera vez, y Satanás se da cuenta definitivamente que Cristo es el Hijo de Dios. Ya él lo sabía cuando los reyes anunciaron, aquellos reyes de Oriente, que el rey de los judíos nacería, y comenzó a perseguirlo, trató de matarlo por Herodes, y todas las cosas que sucedieron cuando Satanás se dio cuenta de que la promesa de Dios de Génesis 3:15 comenzaba a cumplirse, y comenzaba a perseguir al niño para matarlo, pero se dio cuenta que el niño estaba protegido por legiones de ángeles, por palabra profética. Dios estaba cubriendo su semilla, su simiente, guardando su simiente para el propósito que esa simiente debería cumplir en la tierra. Así que Satanás no pudo tocarlo. Ahora Cristo llega a su edad, a 30 años de edad, y comienza su ministerio terrenal. Y literalmente el Espíritu Santo viene sobre él, lo bautiza en el Jordán. Ustedes conocen la historia, y allí se revela como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la promesa de Génesis 3:15, allí comienza a hacerse efectiva la manifestación de aquel que sería la simiente de la mujer. Y ahora el Espíritu lo lleva al desierto, y allí es tentado por Satanás, y Satanás se le aparece, y entre las tentaciones que le presenta el mundo y todas las naciones de la tierra y los reinos de la tierra, y le dice al Señor: mira, todo esto me fue entregado a mí. Yo soy el Dios de este mundo. Todo me pertenece, pero todo yo te lo voy a dar a ti si tú postrado me adorares. Allí Satanás hizo su intento mejor, de tratar de convencer a Cristo de que recibiera todos los reinos de la tierra sin tener que pasar por la cruz, por el sufrimiento, por el dolor, por todas las cosas que estaba destinado el Cristo sufriente a pasar para ganar la victoria. Pero Cristo se paró firme por el poder del Espíritu Santo, y le dejó saber que él no vino a recibir un reino que Satanás le donaría. Él vino a arrebatarle a Satanás los reinos de la tierra y el alma de los hombres. Recuerde que en su primera venida Cristo no vino a establecer un reino físico, ni un reino de gobierno de hombre, ni un reino político, ni un reino económico. En su primera venida Cristo vino a establecer un reino espiritual en el corazón de los hombres, porque los hombres todos estábamos atados en el reino de las tinieblas. Nuestra alma estaba perdida, nuestra vida estaba perdida en pecado. Todos los hombres habían pecado, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, todo el mundo estaba perdido, toda cabeza está enferma, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero Dios envía ahora a su simiente, a Jesucristo, para establecer el reino de los cielos en el corazón de los hombres que creen en él,
que van a creer en su palabra, que van a creer en su misión, que van a creer que eres el Hijo de Dios, que lo vamos a convertir a Él, que vamos a ser libres de ese pecado, porque Él nos regalaría su sangre para limpiarnos de pecado. Nos cubriría con la cuota de su justicia para que volviéramos al estado original en Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús tenemos ahora cobertura de todo pecado original por la sangre de Cristo, por la justicia que nos ha sido imputada por la sangre de Cristo, por todas las cosas que Dios hizo por nosotros y su espíritu que nos ha llenado a nosotros para que volvamos al plan original. Esa batalla por el alma del hombre es lo que Cristo vino en su primera venida a ganar. Entonces lo primero, cuando hablamos de profecía, que tenemos que hablar es de la salvación del hombre, porque el premio de todo es el hombre, es su alma, es el alma de los hombres que Dios vino a rescatar. Allí la batalla no es por un mundo físico. Satanás trató de desviar el plan. Te voy a entregar el mundo físico, los reinos de la tierra, los gobiernos. Y Cristo dijo, no tengo nada que ver con eso ahora. En esta ocasión, en mi primera venida, esa es la primera venida del Señor, porque habrá una segunda venida. Vamos a hablar más adelante de eso, cuando vendrá ya no como Cordero de Dios, ya no como aquel que entregará su vida en el Calvario por nosotros, no como el que viene a sufrir y a morir por nuestros pecados y a pagar con su sangre. En su segunda venida, Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, a tomar el gobierno y el dominio de todo lo que existe y toda la creación, y se establecerá como Rey absoluto de todo el universo, porque el Padre le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Pero en la primera ocasión, Cristo deja claro, yo no estoy aquí para combatir por las cosas materiales, sino por algo que no tiene precio, que es invaluable, y es el alma de los hombres. Y por eso es que es importante entender que esto es lo más importante que Dios puede hacer por uno, es salvar su alma y perdonar sus pecados. Y por eso estoy comenzando estas profecías aquí, porque realmente este es el punto de partida de todo. Allí en el Calvario, el Señor entregó su vida por nosotros, terminó su carrera, hirió a la serpiente antigua en la cabeza, cuando al tercer día Dios lo levantó de los muertos, triunfante y victorioso, y lo sentó sobre todo dominio, poder, autoridad, gobierno, y le quitó las llaves del infierno y de la muerte a Satanás, el diablo, y ahora se las entrega a la iglesia, para que la iglesia pueda ahora representar dignamente a Cristo aquí en la tierra. Tú y yo ahora representamos al que vendrá, al Rey de Reyes, representamos el reino venidero del Señor, y representamos el reino presente y ahora en la vida nuestra, cuando el Señor nos ha liberado del poder del pecado, de la muerte, y nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Quiere decir que muy claramente que cuando Cristo viene por primera vez, vienes a ganar la batalla por el alma de los seres humanos y establecer. Por eso él dijo claramente, el mensaje del evangelio en su primera venida es: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos es el dominio, es la ruptura del pecado, del poder del pecado en la vida del hombre, que se convierte a Cristo, le entrega su vida, recibe su sangre, recibe su espíritu, como dije, es vestido con la cota de su justicia, y ahora somos hechos representantes de Dios y podemos vivir para Dios y para su Cristo hasta el momento en que el Señor establezca ya su reino físico y literal aquí en la tierra. Tenemos esperanza de que vamos a un reino físico y literal, pero por ahora el reino es espiritual, es en nuestra vida y en nuestros corazones. ¿Cuál es nuestra tarea? Proclamar ese reino a todas las naciones. Nuestra tarea es proclamar la salvación y el dominio de Satanás y del pecado a todas las naciones. Decirle a todo el mundo, a todos los hombres, que Cristo rompió el poder de la enfermedad, el poder del pecado, el poder de la muerte, el poder de la opresión. Él liberó a los hombres de toda clase de opresión y atadura cuando Cristo venció
venció a Satanás en la cruz del Calvario y que ahora nos ha hecho a nosotros representantes de ese reino. En las próximas presentaciones que vamos a hacer, vamos a hablar de ese reino y vamos a hablar de muchas cosas más, pero quería poner esta base profética importante en esta primera conferencia que estamos dando acerca de los eventos del porvenir, porque de ahí se desprende todo, de la salvación del hombre. Un reino no puede ser un reino si no tiene súbditos, y los súbditos somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, lo que el Señor ha lavado con su sangre. Imagínense si es poderoso ese reino, que Satanás ha venido contra la iglesia por siglos, tratando de destruirla, ha levantado reyes, imperios como el imperio romano, el que mató a Cristo, junto con los judíos de su tiempo y los líderes religiosos, ha levantado persecución a través de toda la historia de la iglesia, guerras, persecuciones, masacres, ha hecho de todo para acabar con el reino de Dios, con la iglesia, con el reino espiritual, y no ha podido. Cada día somos más en el mundo. Hoy más de la tercera parte del mundo conoce a Cristo como Señor y Salvador. Por toda la tierra el evangelio está diseminado y el Señor está separando los que han de ser salvos. El Señor está separando a aquellos que están señalados para salvación. Nos toca a nosotros ser emisarios de ese reino, compartir las buenas nuevas, hablar del reino de Dios, hablar del dominio de Cristo en nuestros corazones y de la libertad que podemos disfrutar en Cristo Jesús y de la esperanza que tenemos, una esperanza futura, inaccesible, maravillosa, gloriosa, de que llegaremos a un mundo original, a un mundo libre de condenación, de pecado, donde no habrá violencia, donde todas las cosas que fueron contaminación por el pecado serán erradicadas, cuando al fin Dios establezca un reino perfecto y nosotros reinaremos con él. Entonces es importante saber que no estamos aquí simplemente para ser parte de una iglesia y de un grupo de personas y una congregación y amarnos, cuidarnos, todo eso es muy importante, pero tenemos una misión que cumplir hasta el retorno de Jesucristo en la tierra. Pues mi tiempo ha terminado, pero yo voy a seguir hablando de todo esto en la próxima programación y estaremos entrando en otras cosas que son proféticas, profecías que están establecidas, porque hay mucho material para cubrir, y yo sé que usted va a ser edificado y bendecido cuando hablemos de esas profecías y sigamos hablando del plan ético, épico de Dios, de la batalla de todos los tiempos y cómo Dios tiene todo divinamente calculado para darnos la victoria en Cristo Jesús. Recuerde que mientras tanto el Señor está con nosotros, su Espíritu está en ti y tú eres representante de Jesucristo en la tierra. Así que vive como lo que Dios te ha hecho, vive como un hijo de Dios, y quiero que sepas que la victoria ya es nuestra. Te bendigo en el nombre del Señor.